A todos los varones íntegros los saludamos y a las personas que nos siguen por el canal de YouTube en @varones íntegros. Soy Alfonso Lasprilla y queremos invitarlos a que se suscriban al canal. Es fácil, la suscripción no tiene costo, solo tienen que darle clic en donde aparece la palabra subscribe si tienen su canal de YouTube en inglés. Si la tienen en español, pues aparece la palabra suscribirse, es un botoncito que aparece en la parte inferior derecha de su video y a partir de ese momento los nuevos videos aparecerán en su pestaña de suscripciones. Al estar suscrito, recibirás los nuevos videos con las enseñanzas bíblicas del grupo de varones íntegros, el cual está conformado por empresarios, profesionales, médicos, académicos, profesores universitarios y pastores de Colombia, hay gente de Venezuela, Argentina, Costa Rica, Perú, México, Cuba y República Dominicana, la mayoría con sede en Miami. El handle, que es @varones íntegros, pueden escribirlo en mayúscula o en minúscula, igual lo lleva a nuestro canal que tiene un playlist del Apocalipsis y otro del Evangelio de Juan que estamos desarrollando actualmente. Por otra parte, si quieren formar parte del grupo de varones íntegros, nos pueden escribir por email. Tenemos un email que también es supremamente fácil. Es varonesíntegros en minúscula @gmail.com. Los que desean formar parte del grupo lo pueden hacer allí. Hoy tengo el gusto de anunciar la presentación de Manuel Zárate con el capítulo 13 de Juan, que tiene los siguientes pasajes que son pasajes bien interesantes. Jesús lava los pies de los discípulos, explicación del lavamiento, anuncio de la traición, el mandamiento nuevo, importante pasaje, importante mandamiento, y la predicción de la negación de Pedro. Nos dirige en oración Perdón. Jorge Perdomo, para que sea el Espíritu Santo que guíe esta enseñanza y luego vamos con la presentación del capítulo 13 por parte de de Manuel Zárate. Adelante, Jorge. Gracias, Alfonso. Bueno, Padre Santo, Señor Dios, gracias por la oportunidad de reunirnos a realizar este contenido, porque no es solamente una reunión, sino es una pieza que se va a mover a través de las redes sociales. Gracias, Padre Santo, porque muchos huyen a las redes sociales y nosotros estamos tomando el riesgo, Señor Dios, de ir a ellas y entregar tu luz, Señor Dios, porque está inundado, Señor Dios, de oscuridad, de cosas que no andan bien, Señor Dios. Pero debemos el buen mensaje, la buena palabra, lo que tú nos pediste, Señor Dios, llevarlo a las redes sociales, Señor Dios. Gracias, Padre Santo, porque cada día crecen más las vistas, los seguidores, Señor Dios, y al final la gloria es para ti. Tú eres el centro de esta reunión, Señor Dios. Te pedimos que hoy, Señor Dios, utilices a Manuel, Señor Dios, con un mensaje claro, conciso, no solo a nosotros los que estamos en este momento escuchando, sino los que después, ustedes, después, que se van a conectar y lo van a reproducir, que le hable al corazón este mensaje, Señor Dios, y que sepan que el Dios al que nosotros seguimos no es solo para nosotros, sino para ustedes también, y que pueden compartir una y otra vez este mensaje, porque al final de eso se trata seguir a Cristo, de multiplicar su mensaje. Gracias, Padre Santo, por este tiempo. Hemos orado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Don Manuel, diga usted, le doy el cambio. Listo. Bueno, muy buenas noches, buenos días a algunos, buenas tardes a otros y a otras sé que nos ven también de muchas partes. Mm, Mira, bueno, me toca el capítulo 13 después de una muy buena presentación del 12 que vamos a tocarlo de una u otra manera. Este para mí es tal vez desde mi punto de vista, el capítulo más atractivo por los temas que tiene. Ahora, si fuera a colocar, pues estamos hablando qué títulos darle. Si yo fuera a colocar un título de este capítulo, pensaría en algo como esto. Si quieres ganar, aprende a perder a propósito. Realmente, si quieres ganar en la vida, si quieres tener éxito, si quieres ver que tus ideas, tus iniciativas progresen, si quieres un buen matrimonio, si quieres estar bien en las relaciones, yo creo que lo que este capítulo nos enseña es aprende a perder a propósito.
y son realmente como que los secretos de Jesús para eso, ¿no? Jesús es el líder más grande que ha existido. Jesús es el líder que es respetado por todas las religiones. Curiosamente, es el único que 2000 años después seguimos dando la vida por él. Seguimos personas en todo el mundo, con educación, sin educación, seguimos queriendo vivir para él. Estamos dispuestos a morir por él. O sea, ¿qué otro líder en la historia ha logrado eso? Entonces, yo creo que este capítulo nos da un vistazo a cómo, o sea, qué había en la mente de Jesús y cómo él desarrolló su liderazgo para hacer que las personas, 2000 años después, trascendiendo barreras culturales, socioeconómicas, todo eso, estuvieran dispuestas a dar su vida por él. Entonces, la pregunta es, ¿tú quieres que las personas den el 150 de su energía, de su esfuerzo por ti? ¿Te gustaría ver que las personas que trabajan contigo están dispuestas a dar lo máximo hasta morir por ti? ¿Quieres que en las relaciones las personas a tu alrededor, tu esposa, tus hijos, tus amistades, estén más que dispuestos a sacrificarse por ti sin pensarlo dos veces? Entonces yo creo que en este capítulo vamos a ver mucho de eso. ¿Cómo lo hizo Jesús? Y aquí está, a través de todo Juan, pero este capítulo está más o menos en la mitad. ¿Ok? Entonces, vamos a arrancar capítulo 13 desde el primer verso y hay ciertas cosas que tenemos que entender primero, como que el contexto de lo que está pasando. ¿Ok? Esto ocurre, se denomina el principio del fin de Jesús, o sea, Jesús empieza su discurso del final. La Santa Cena, que es lo que vamos a ver, mira, el primer verso dice de esta manera: se acercaba la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena, verso 2. Llegó la hora de la cena. Paremos ahí un segundo. Esto es más o menos unas 12 horas, menos de 24 horas antes de que Jesús esté en la cruz. O sea, eso está pasando por ahí a las 7 de la noche, más o menos, no sé, como a esa hora, a las 6 7 y desde el punto de vista nuestro. Esa noche Jesús es arrestado. Unas horas después de esto ya iba a ser arrestado. Unas horas después de esto ya iba a empezar lo que se llama la pasión del Señor Jesús. O sea, iba a empezar todo ese tormento físico, tormento emocional por el que iba a pasar para llegar a la cruz. O sea, Él ya sabe. Y los próximos 4 capítulos, 5 capítulos hasta el 17, el 18, que empieza ya lo que es la pasión, la crucifixión. Esos próximos 4 capítulos ocurren acá. O sea, es unas pocas horas. Entonces imagínate, está mirando lo último, está mirando lo que viene para él. Y este capítulo nos muestra cómo él vivió esos momentos tan difíciles, pero cómo los aprovechó para ahí darnos la enseñanza más grande que podemos recibir cualquiera de nosotros. O sea, yo sé que habemos muchos pasando momentos difíciles. Y cuando llegan esas adversidades, nosotros pensamos es en defendernos. Jesús no lo hizo, o sea, en resguardarnos, en meternos dentro de un cascarón a veces. Jesús lo que hizo, aprovechó ese momento como un trampolín, ¿no? Como un catalizador. Y eso es lo que quiero que veamos esta noche o cuando lo estés viendo este programa, que Jesús quiere que aprendamos. Entonces, dice, llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Esta es como la primera escena. ¿Ok? Jesús empieza a hacer algo que realmente no le pertenecía a él. Vamos a leer todo el capítulo y vamos a volver a extraer todas estas enseñanzas y a tratar de aplicarlas a nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, verso 6 dice, cuando llegó a Simón, él está lavando los pies de todos. Llega a Simón Pedro. Él dijo, ¿tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiende lo que estoy haciendo, respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Jesús contestó, si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro dijo, entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús. Pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Él se estaba refiriendo a Judas. ¿Se acuerdan lo que leímos en ese verso 3 que dice que el diablo ya había entrado a la mente de Judas, ya lo había convencido de hacer algo? Jesús sabía quién lo iba a traicionar
y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto un ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. ¿Te acuerdas que dije al principio que es importante extraer todas estas enseñanzas de Jesús, pero ver cómo las podemos poner en práctica hoy, 2000 años después, 2015 años después, 25, perdón? Luego dice el verso 18, no me refiero a todos ustedes, yo sé a quiénes he escogido, pero esto es para que se cumpla la escritura, el que comparte el pan conmigo se ha vuelto contra mí. Digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Les aseguro que el que recibe al que yo envío me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Dicho esto, Jesús se angustió profundamente y afirmó, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber cuál era, a quién se refería. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba reclinado sobre él. Simón Pedro hizo señas a ese discípulo y le dijo, pregúntale, ¿a quién se refiere? Señor, ¿quién es? Preguntó él reclinándose sobre Jesús. Aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato, le contestó Jesús. Acto seguido, mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo Jesús. Ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué Jesús dijo esto. Como Judas era el encargado del dinero, algunos pensaban que Jesús le estaba diciendo que comprara lo necesario para la fiesta o que diera algo a los pobres. En cuanto Judas tomó el pan, salió de allí, y ya era de noche. Cuando Judas hubo salido, Jesús dijo, ahora es glorificado el hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo y lo hará muy pronto. Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán y lo que antes dije a los judíos, ahora se lo digo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si me aman los unos a los otros. ¿A dónde vas, Señor? Preguntó Simón Pedro. Jesús respondió, a donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida. Jesús respondió, ¿tú darás la vida por mí? Te aseguro de que antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Entonces, ahí vemos algo, muchísimas cosas. Como todo en la Biblia y como muchos de los capítulos que se ha tomado 2 o 3 sesiones, este tiene algo parecido. De nuevo, como dije antes, tenemos que entrar en el contexto de lo que está pasando. La Pascua la celebraban los judíos cada año, antes esa cena. Y lo que hacía era recordarles lo que había pasado en la salida de Egipto. Ahí en ese momento 1500 años, para nosotros más de 3500 años atrás. Y aún hoy en día el pueblo judío y muchas otras personas celebran la Pascua de igual manera. Sí, no sé si ustedes han tenido la oportunidad, yo he tenido la oportunidad de estar con una familia judía celebrando la Pascua de esa manera. Y es buenísimo porque te ayuda a entender sobre todo lo que pasó en inglés se llama el Passover. La Pascua en inglés es Passover y significa pass, pasar, over, sobre. Entonces es cuando el ángel de Dios, ¿se acuerdan? Pasó sobre las casas que tenían la sangre del cordero en la puerta de entrada. O sea, esto está apuntando a Jesús. Y ahora Jesús está haciendo con ellos, guiando la Santa Cena. Ellos ni se imaginaban el privilegio que tenían. Por 1500 años se ha celebrado la Pascua que apuntaba al Mesías y recordaba ese Cordero Pascual. Ahora era ese Cordero Pascual, el Mesías, el que dirigía la cena para ellos. Y lo primero que tenemos que entender es esto. Mira, algunas de las cosas más, las oportunidades más grandes que nos llegan a la vida, nos vienen de una manera desapercibida. No la gestamos nosotros, no la preparamos nosotros, pero a veces no tenemos la mente para poderla percibir. A veces dejamos pasar grandes oportunidades, grandes cosas, grandes personas por como nosotros juzgamos, como nosotros analizamos. Y ellos, o sea, ellos estaban en medio de eso y todavía no la agarraban. Llegó la hora de la cena, el diablo ya había o incitado a Judas Iscariote para que hiciera esto. Entonces lo primero que vemos es lo que Jesús hace. Y hay algo aquí donde tenemos que detenernos un poquito. Quiero que, miren, ahorita vamos a abrir para preguntas y respuestas, pero a mí me parece espectacular esta próxima frase.
El verso 3 para mí es la clave de todo. Yo creo que les he dicho antes que en el estudio de doctorado, mi doctorado tuve el privilegio de hacerlo sobre el tema de liderazgo organizacional y mi tesis fue sobre Jesús como líder y pensador. O sea, ¿cómo lo hizo Jesús? Yo estaba intrigado por, ok, ¿cómo Jesús logró tomar personas realmente ignorantes en mucho sentido, personas que no valían tanto a la sociedad, gente común, y los convirtió en la clase de líderes que transformaron esos primeros 3 siglos por lo menos, pusieron en jaque al imperio más grande que ha existido, vieron cambios culturales, sociales que por siglos habían ocurrido y nadie había podido cambiarlos, pararlos. O sea, estos hombres llegaron a hacer eso y mucho tiene que ver por lo que aprendieron de Jesús y mucho de lo que Jesús enseñó, creo que todo en este próximo verso como que se encasilla. El verso 3 dice, sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su poder. Ahí dice, en algunas versiones dice dominio, otras poder, control, y que había salido de Dios y a Él volvía. Ok, paremos ahí un segundito, porque de nuevo, este es el centro, el corazón realmente de este pasaje. Yo diría que de Juan. ¿Por qué? Jesús dice, o sea, tiene todo el poder. Jesús tiene todo el poder. Sabía que el Padre le había dado todo el poder. O sea, Jesús pudo haber parado, como cuando más adelante, unas horas después, vienen con palos, con espadas, a apresar a Jesús. Judas va al frente. ¿Se acuerdan que Pedro agarra la espada de uno de los soldados y le corta la oreja a alguien que se llamaba Marcos? Jesús sana la oreja de Marcos. Y Jesús dice, Pedro, tranquilo, ¿no sabes que yo puedo llamar unas legiones, miles de ángeles para que me defiendan? O sea, yo no tengo que pasar por esto. Y lo primero que tenemos que entender es esto. La cruz no es algo que le pasó a Jesús. Jesús fue algo que le pasó a la cruz. O sea, estaba ya previsto, Dios era parte de su plan. Entonces, Jesús teniendo todo el poder, sabiendo que va a volver a Dios, salió de Dios, sabiendo quién Él es, su identidad está clara y sabe que tiene todo el poder en la existencia. O sea, puede hacer así y generar 50 o 500 bombas atómicas si quiere. Ese es el poder de Jesús. Puede hacer así y cambiar el pensamiento de las personas a su alrededor. Puede evitar que Judas haga lo que iba a hacer. Pudo haber hecho todo eso. Pero dice que con todo ese poder, lo que decidió Jesús fue agarrar la toalla. O sea, ¿sí lo entienden? En ese momento, y la Biblia a propósito, Juan, inspirado por Dios, a propósito me dice eso. En ese momento, porque Jesús no lo está diciendo, Juan lo sabe. Y Juan lo sabe, nos dice a nosotros que, mira, esto es lo que tenemos que aprender, que lo que llevó a Jesús a su alto más humilde es entender el poder tan grande que tenía. Por eso, lo último que Jesús dijo en el gran mandamiento a sus discípulos fue, todo el poder me es dado. O sea, yo tengo todo el poder en el cielo y en la tierra. Entonces vayan y hagan discípulos. Y básicamente lo que Jesús está diciendo es, miren, esto del poder es algo tan complicado. Ustedes, por favor, ni traten de domarlo, ni traten de manejar esto del poder. Déjenmelo a mí. ¿Se acuerdan de la película El Señor de los Anillos de Tolkien? Tolkien escribió El Señor de los Anillos porque él dijo que un día la gente no iba a querer leer la Biblia y él quería que en ese libro vieran el mensaje de la Biblia. Entonces, Tolkien nos da el ejemplo del anillo, que realmente viene de los clásicos, de los escritos de los filósofos griegos, donde el anillo te hace invisible. Pero el anillo también cuando te lo pones puede corromper a cualquier persona. Solamente hay uno que no es corrompido por ese anillo del poder, y es Frodo. Entonces, Jesús es el único al quien el anillo del poder no lo corrompe. Entonces, lo que Jesús nos está diciendo acá es esto. ¿Tú quieres que el poder no te corrompa? ¿Tú quieres vivir una vida que logre lo que Jesús logró? Entonces, en el momento en que empieces a visualizar algo de poder, el único antídoto es el servicio. Dice, se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y empezó a lavar los pies. Ahora, esa era una labor que hacían los esclavos, los siervos, o la persona más baja en situación socioeconómica en la mesa. ¿Y por qué se lavaban los pies? Porque ellos no tenían mesas como nos pintan a veces en las fotos o en los cuadros. No, la última cena, ellos estaban recostados y, claro, mi cabeza recostado quedaba cerca de los pies del próximo y era un círculo grande. Entonces, siempre por eso se lavaban los pies. Bueno, también tenía un trasfondo religioso de purificación, pero realmente la razón principal era esa, era algo higiénico. Eh,
Jesús empieza a lavarle todos los pies y ahí es donde viene la conversación con Pedro y Pedro dice, no, yo no lo voy a hacer, yo no te voy a permitir eso. Y Jesús le dice, mira, si no te lavo, tú no puedes estar conmigo. Luego es cuando Judas, ya lo leímos del verso 18 en adelante, estoy yendo así rápido porque quiero entrar a los conceptos principales. Y básicamente lo que quiero hacer es tomar este capítulo y ponerlo como base para enseñar lo que se llama el liderazgo de servicio. Hay un libro que lo escribió Robert Greenleaf en 1970 y aún hoy en día muchas empresas alrededor del mundo pagan a consultores para ayudarles a implementar conceptos de lo que se llama el liderazgo de servicio. Entonces, muchos, y mira, curiosamente, este libro, Robert Greenleaf, se llama El siervo líder, Servant Leadership. Él lo escribió y realmente es el original, el concepto original sobre el que se basa el libro, es una historia de un viaje, donde el siervo en el viaje se gana el amor, el respeto de las personas a quien servía y cuando un día ya no está ese siervo de Dios, quedan perdidos y se dan cuenta del valor del servicio. Pero realmente el libro se basa en la historia de Jesús, en el ejemplo de Jesús. ¿Ok? Entonces el mundo entero está queriendo aprender de cómo lo hizo Jesús. Entonces, vayamos entonces a lo que veo yo como las cosas principales que vemos en este capítulo, ¿no? Vemos de nuevo el contexto de la cena, vemos, están ellos hablando y Jesús de repente no les dice, pero les llega a la mente, yo tengo todo el poder y se para y hace un acto de humildad. ¿Por qué es importante esto? Y es lo primero que quiero que veamos. Miren, Mateo 11, 28 y 29 es el único momento en que Jesús se describe a sí mismo. O sea, el único momento en toda la Biblia donde Jesús hace una definición de quién Él es en Mateo 11, 28 y 29. ¿Se acuerdan? Él dijo, vengan a mí todos los que estén trabajados y cansados, que yo los voy a hacer descansar. Luego dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde, y hallarán descanso para sus almas. Manso y humilde. Ahora, ¿por qué lo pongo acá? Porque la mejor definición de poder bajo control es mansedumbre y humildad. Muchas veces se malentiende esta palabra de manso. Pensamos que ser manso es ser menso, pero no es así. Ser manso es la palabra significa poder bajo control. Y yo tengo detrás mío un caballo, yo crecí en el llano colombiano, eh, y en la hacienda donde yo, pues cerca de mi papá, donde crecíamos, había muchísimos caballos, caballos salvajes también. Y uno de los momentos que más me gustaba era cuando estaban domando los caballos. Y papá era uno de los domadores. Pero hay algo interesante en cuando domaban al caballo era que hay un momento en que el caballo paraba y este potro brioso de repente descansaba y en ese momento transfería todo su poder, todo su brío, toda su fuerza al jinete. En ese momento le decía al jinete, ok, entiendo, listo, ahora tú me controlas. O sea, tenía el mismo poder, tenía el mismo brío, tenía todo lo que tenía 2 minutos antes, unos segundos antes, pero ahora había pasado algo y le había entregado el control a alguien más. Jesús dice, usa una palabra ahí que significa eso. La idea es de un potro que ha sido domado. Dice, manso es, sabes que tienes el poder como Jesús, pero no lo vas a usar mal. Dios es tu jinete, te va a llevar a hacer lo correcto. Y ahí es donde entra lo próximo que vemos en ese capítulo, donde Jesús dice, miren, yo les estoy dando un ejemplo para que sigan. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Ok? Porque vamos a ver por qué. Entonces, quiero que vayamos a lo que es el liderazgo de servicio. Aquí vamos a estar trayendo conceptos de todo el capítulo. ¿Y por qué es importante este liderazgo de servicio? Miren, es importante porque es la manera en que Jesús hizo que las personas quisieran dar la vida por Él, que estemos hoy dispuestos a dar la vida por Él. Si tú lo aplicas a tu familia, a tu esposa, vas a encontrar esa clase de relación. Si lo aplicas en tu trabajo, vas a crear productividad como nunca la había visto antes en tu gente. Vas a tener que decirles, por favor, ya paren de trabajar, váyanse y no, oiga, quédense otro ratito. O sea, van a hacer lo máximo por ti, aun cuando tú no los estés viendo. Y eso nace de esto, de lo que Jesús nos da acá. Entonces, Jesús dice que los amó hasta el fin.
Y esto es bueno también que entendamos que tiene que ver con esto del amor. Porque, miren, Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar y no cambió con él, aunque sabía que Judas lo iba a traicionar. O sea, para tú lograr amar y servir a alguien que sabes todo lo que está haciendo y que te va a hacer, necesita algo supernatural. Y es donde, de nuevo, el control de Dios sobre tu vida te lleva a usarlo correctamente, este poder. Y el amor es el que lo filtra, el que lo ah, eh, amaestra en un sentido. También es importante ver, y esto, Pedro lo iba a traicionar, Jesús lo sabía, y aún así lavó. Y no se los hizo, o sea, no, no le apuntó el dedo con lo que iban a hacer. Ah, yo sé lo que tú vas a hacer, por ende yo voy a portarme diferente contigo. O sea, el gran ejemplo ahí es cómo Jesús se portaba, no solo con las personas que quería, con los que portaban bien con él, sino con todos. Y esto es clave porque, miren, hoy en día, lamentablemente, el concepto de liderazgo ha cambiado mucho. O sea, si vamos a líderes mundiales, ya no son los admirados, ya no son los Nelson Mandela, los Mahatma Gandhi, los Simón Pérez de Israel, Shimon Peres, sino son los líderes autócratas, controladores, que arremeten contra la dignidad de las personas. Y estoy hablando tanto de izquierda como de derecha, o sea, en todo sentido, pero también lo vemos en mucho en las empresas. Pasa eso, ¿no? Como que es el que más duro grita, el que más trata mal a la gente, porque la gente hay que, hay que someterla, hay que ser que trabajen duros. Pensamos que eso es lo que da los resultados, pero realmente no. Ahora, lamentablemente, a los pastores como yo también, nos ha afectado mucho esto. Nos hemos olvidado y es importante para nosotros recobrar el estilo de liderazgo de Jesús. Porque a veces, lamentablemente, donde vemos más prepotencia, más arrogancia, es en nosotros como pastores, ¿no? Nos volvemos intocables, inasequibles. Y usamos términos religiosos, como los ungidos. Y a veces ese término se usa para que la gente no nos cuestione, para que haga lo que decimos sin cuestionar y así nos evitamos problemas. Entonces, pensamos que esas son las cosas que tenemos que hacer para generar seguimiento de la gente, para generar compromiso, fidelidad. Jesús nos muestra que no es eso, que no es eso, que es su ejemplo el que nos dejó. Él dijo, mire, yo le estoy dando a ustedes un ejemplo, quiero que modelen esto de mí, que quiero que ustedes de aquí en adelante hagan lo mismo que me ven a mí haciendo. Y esto es clave, Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, luego viene la traición, ahí Judas sale, ¿no? Pedro dice, yo te voy a seguir, dice, no, tú también me vas a traicionar, pero no ocurre en ese momento. ¿Ok? Entonces, vamos a esto, ahora sí, al liderazgo de servicio. Pero antes yo quisiera a todos los que nos están viendo, no esta noche, sino en el canal, durante la semana, en la mañana, por favor suscríbanse al canal. Miren, ahí abajito hay un letrero que dice subscribe o suscríbete, solo hagan clic. No tienen que poner información, no tienen que pagar nada. Suscríbanse al canal que pueden recibir esto y tener acceso a todas las otras enseñanzas de semanas pasadas y las que vienen. Bueno, ¿por qué liderazgo de servicio? ¿Ok? Por favor, toma nota de esto, que esto es lo que Jesús estaba tratando de enseñar siempre, como Él se portó. El liderazgo de servicio es la mejor herramienta, el mejor mecanismo para generar lo que se llama capital relacional. ¿Qué es capital relacional? Mira, toda relación es una transacción. Toda relación de amor es una transacción. Toda relación laboral es una transacción. ¿En qué sentido? Míralo como una cuenta de ahorros. Yo coloco dinero en esa cuenta, ¿ok? Y después voy a sacar dinero del que tengo. Es una cuenta de ahorros. Pongámoslo en la relación con nuestras esposas. El amor, el servicio, nosotros a través de cómo manejamos la relación, colocamos dinero en esa relación. Estamos invirtiendo en esa relación. Porque después vamos a sacar con algo que esperamos de nuestra esposa, con un favor que queremos, con, no sé, algo que pedimos, o cuando lo que nos pasa a todo hombre se nos olvida lo que nos dijo y ahí la enojamos y ahí estamos sacando, estamos perdiendo dinero, estamos sacando, estamos haciendo, ¿cómo se llama? Sí, estamos como en el banco, estamos sacando dinero al banco. Es igual con los empleados. ¿Ok? Nuestros actos con los empleados, nuestros actos con las personas que dependen de nosotros, hacen que crezca esa, ese capital relacional, o sea, esa inversión, esa cuenta. Entonces, cuando demandamos, cuando esperamos cosas, cuando tenemos que confrontar, ahí vamos sacando también. Lo importante es esto, entre más tengamos
de ahorro, entre más grande sea el capital relacional que tenemos, más esa persona va a ser por nosotros. ¿Ok? Eso es capital relacional. Es el motivador número uno, según todos los estudios que ha habido sobre liderazgo de servicio. El capital relacional es el motivador número uno para lograr productividad, o sea, que la gente haga más de lo que se espera por ti, que estén dispuestos a sacrificarse por ti. Y también de ética. Miren, hace unos años yo tuve el privilegio de ser policía acá en Estados Unidos. Por 5 años fui sheriff, alguacil. Y también daba charlas con un amigo, empezamos una fundación que servía a los policías. Y yo viajaba por el estado de Alabama donde vivía dando charlas y hacíamos una reunión grande que venía gente de todo el estado y traíamos otros speakers de diferentes partes y dábamos charlas. En una de esas yo estaba hablando sobre la humildad en lo que es el trabajo policial. Y encontré algo interesante. Y es que, mira, los policías tienen que tomar, en todo el mundo, tienen que tomar decisiones así, de segundos, de milésimas de segundos que afectan la vida de toda una comunidad. Y a veces esa decisión es, ¿voy a acceder a la corrupción o no? ¿Voy a hacer esto que sé que está incorrecto o no? La única cosa, según todo lo que los estudios y cuando entrevistaban diferentes policías, que los para en ese último momento de hacer algo antiético, lo que más los frenaba era pensar, uy, no puedo hacerle esto a mi capitán, no puedo hacerle esto a mi coronel. Ellos pensaban en alguien que confiaba en ellos, alguien de quien ellos dependían, un superior a quien no querían defraudar. Eso es capital relacional. O sea, eso es lo que Jesús crea con nosotros, sus seguidores. Y eso es lo que a veces es lo que nos para, como José en el libro de Génesis, que dijo, ¿cómo le voy a fallar a mi Dios? ¿Cómo le voy a fallar a mi Jesús? Eso se llama capital relacional. Es el número uno de productividad y de ética. Colosenses 3:23 dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para Dios y no para los hombres. Y esa era la ética, lo que llamó Max Weber, uno de los fundadores de la sociología moderna, en un libro que se llamaba La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Él era la época industrial del mundo, esto fue hace 130 años más o menos, y él hizo un estudio de qué hacía que algunas naciones fueran más éticas, hubiera mejor calidad de vida, más productividad, las que estaban industrializándose, y lo que él encontró fue algo interesante. Él lo llamó la ética protestante. Y es que los cristianos realmente eran cristianos, o sea, ellos trabajaban y daban lo máximo no por su jefe, sino para Dios. Entonces, ¿quién no quiere un empleado que quiera dar el 150% y quiera hacerlo mejor, aun cuando no le estamos viendo, porque no lo hace para mí, sino lo hace para su Dios? Pues todos quisiéramos ser empleados así. ¿Cómo se crea esa clase de persona? Entonces, capital relacional. O sea, tú tienes un negocio, quieres vender, sobre todo en ventas, quieres vender y crees que es usando artimañas, ¿no? Manipulando la conversación, diciendo medias mentiras, medias verdades, vas a lograr vender algo, sirve a esa persona que le vas a vender. Hay un libro buenísimo que se llama Blink, Parpadear, de Malcolm Gladwell, un escritor que sigo mucho. Y en ese libro él narra la historia de un señor en el noreste de Estados Unidos que lleva vendiendo, es el vendedor de carros más efectivo de todo Estados Unidos. Bueno, cuando escribió el libro él ya hace unos años. Entonces, habla de la historia de este hombre. Dice que él a veces viene una pareja a comprarle un carro y él dice, no, no te voy a vender ese carro porque usted no está listo para comprar ese carro, cómprense un carro de $500, así esté dañado, que no y ahorren y vengan en 3 meses y le vendo uno y no van a pagar 1.000 al mes, van a pagar 300 nomás. Entonces, él dice, yo no estoy vendiendo, yo tengo que cuidar por la vida de ellos. Y dice que tenía 3 generaciones de familias comprándole carros a él. O sea, vende sin vender. Por eso al principio dije, ¿quieres ganar de la manera en que Jesús dice que ganemos? Aprende a perder intencionalmente. O sea, está dispuesto a hacerlo diferente. Entonces, primero, liderazgo de servicio me da capital relacional. ¿Ok? Segundo, construye una cultura de paz. Y eso despierta un sentido grande de confianza y admiración de los seguidores hacia mí. Jesús dijo, ya les leí ese verso, yo soy manso y humilde, aprendan de mí y hallarán descanso para sus almas. Jesús dijo, mi paz yo les dejo, mi paz yo les doy. Esa paz tiene que ver con eso. Miren, siempre la ata a la presencia de Jesús. Siempre. No es que la paz no es algo que se genera en mí de repente, algo mágico, no. Es la presencia de Dios dentro de mí y en el ambiente donde yo estoy. Pero tiene que ver siempre con eso, con mansedumbre, con humildad. Y la ata a eso. Aprendan de mí, van a recibir
paz en sus almas. Miren, si tú empiezas a crear un ambiente de liderazgo de servicio, empiezas a verte primero como servidor, servidor de tu esposa, servidor de tus hijos, servidor de tus amistades. Si empiezas a hacer eso, vas a crear un ambiente que genera admiración hacia ti y confianza por ti. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la gente piensa, tu esposa piensa, tus hijos saben, tus amigos van a entender que tú tienes su bien en mente y no el bien tuyo. ¿Ok? O sea, yo tenía un jefe que lo admiraba tanto y cierto momento tuvo que hacer algo que para muchas personas parecía arbitrario e injusto hacia mí. Pero yo les decía a ellos esto, decía, no, 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 yo lo conozco lo suficiente para saber que él no va a hacer nada al propósito que sea detrimente para mí, sino siempre tiene lo mejor mío en mente. ¿Eh? Aunque otros decían, y después yo estaba en lo correcto, parecía algo malo, pero no, él tenía lo mejor. Miren, Jesús tiene lo mejor en mente para nosotros. Siempre, siempre, siempre. Así nos encontremos en algo que parece circunstancias no muy buenas y a mí se me olvida eso y me desespero y me frustro y se me va la paz y se me olvida que no, 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 no. La situación en la que estoy es el mejor escenario posible para mi vida desde el punto de vista de Jesús. Es parte de su plan. Y eso me ayuda a dar tranquilidad, confianza, paz. Y también genera un ambiente, lo último de esto, genera un ambiente donde se elimina la competencia y la proyección por la personalidad, que eso es clave. Ahí lo vemos en la última cena. Ahí están, miren, hay tres discípulos. Está Judas, que sobresalen. Está Judas, está Pedro y está Juan, del que estamos hablando. Miren, Juan ahí se describe a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. O sea, en vez de decir yo Juan, dice el discípulo a quien Jesús amaba, como si Jesús no amaba a los otros. Pero Jesús nunca le reclamó eso. Jesús nunca lo corrigió. Jesús dejó que su personalidad saliera. Como la personalidad de Pedro. Jesús puede haber dicho, Pedro, hombre, no seas bocón, tú siempre, no has aprendido a esta edad, que tu boca va más adelante de tu mente. No le dijo eso. A Judas tampoco. A Judas le dijo, mira, Judas, ve a hacer lo que tienes que hacer. Los amó hasta el final. Eh, Hace mucho tiempo, pues al principio de mi vida cristiana, yo admiraba a Jesús por las cosas que hizo, pero ahora lo admiro más por las cosas que no hizo, que decidió no hacer, como estas. Tengo todo el poder, sin embargo, me pongo el manto y sirvo. Tengo todo el poder, sé lo que van a hacer Juan. Veo la personalidad de Pedro, la personalidad de Juan, la de Judas. Sin embargo, no tengo que corregirlos todo el tiempo, ¿no? O sea, Jesús pudo haber hecho muchas cosas que decidió no hacer. Acabo de contar un chiste para que le va a gustar a nuestros dos amigos argentinos acá y a los que nos escuchan, pero dicen que un argentino le dice a un colombiano, dice, che, mira, ese Jesús, que ser tan humilde, que ser tan espectacular. Y le colombiano dice, ¿por qué lo dices? Dice, hombre, che, dice, haber escogido nacer en Belén cuando pudo haber nacido en Buenos Aires. O sea, pudo haber hecho lo que fuera porque tenía, tenía todo el poder. Tengo amigos muy cercanos, espectaculares en Buenos Aires, estaba hablando muchas veces allá. Y este me lo dijo uno de ellos, ¿eh? Pero Jesús no lo hizo. Hay muchas cosas que no hizo. Entonces, Él escogió ese camino más difícil, que nos enseña muchas cosas. Dicen que la comunicación es 80% no verbal. Entonces, las cosas más grandes de Jesús las vamos, las vamos a apropiar analizándonos muy cuidadosamente. Cosas como esta. ¿Por qué no los corrigió? No sé si ustedes han estado, yo he estado, alrededor de personas que generan un ambiente donde todo el mundo cambia estando cerca de ellos. O sea, se acercan a ellos y todo el mundo cambia su lingo, cambia su comportamiento, ¿no? Cambia todo. Algo hermoso de Jesús que tiene que ver con esto de la humildad es esto. Jesús le permitía a todo el mundo tener a alguien a quien mirar hacia abajo, a él. O sea, él no se vistió de tal manera que lo vieran como, wow, el ungido. Él no permitió que la gente lo coronara como rey. Él permitía que el niño se acercara, la mujer adúltera le lavara los pies. Él permitía que cualquier persona tuviera la tranquilidad de poder acercarse a él. O sea, no era inaccesible, no era el que estaba allá arriba que no se puede tocar. Porque es importante, logra algo, y es esto. Yo lo aprendí en mi estilo de pastoreo. Digamos, de pastor, le pido a las personas que no me llamen pastor, sino Manuel. Aún me llamaban en Colombia por nombre corto, Manu. Los niños, los ancianos, Manu. Cuando no estaba predicando, me colocaba un chalequito, iba a servir lo que fuera de las otras cosas de la iglesia. Y yo decía siempre que quería una iglesia donde no
nadie supiera quién es el pastor. ¿Por qué? Porque me di cuenta de algo. Cuando llega a un ambiente, la gente podía seguir hablando con todas sus palabrotas, siendo quienes ellos eran. ¿Por qué? Porque Jesús hacía eso, nos quería enseñar el modelo. Miren, nadie trata de impresionar hacia abajo, nadie. En nuestros países, en los conjuntos hay celadores, ¿cierto? Y el celador muchas veces, si es un lugar frío, tiene ruana, tiene gorra, tiene todo. Las señoras del conjunto salen con roles, salen en pijama a hablar con el celador. Pero nunca se irían al jefe de la empresa, sí, al dueño de la empresa. O sea, nosotros mismos también. O sea, nunca nos preguntamos qué tan bien vestido estoy peinado, o me lavé los dientes, me cepillé los dientes, al hablar con una persona que vemos hacia abajo. O sea, nadie trata de impresionar hacia abajo. Cuando me ven hacia abajo, cuando yo veo una vida de tal manera que la gente no trate de impresionarme, voy a ver su corazón. Eso me va a ahorrar muchísimo tiempo. Si somos líderes, nos va a permitir que las personas sean las personas, porque puedes ver el corazón, que tus empleados se porten tal y como son, que no aparente ser algo que no son, porque lo que tú necesitas como líder es saber exactamente qué personas tienes al frente, qué cualidades, qué cosas, qué hacen bien, qué hacen mal, qué realmente creen, qué realmente sienten. Entonces, eso es una de las cosas que logra más que todo el liderazgo de servicio. Ahora, ¿cómo aplicarlo? Vamos rápidamente y luego en preguntas y respuestas podemos complementar más. ¿Cómo se aplica el liderazgo de servicio? En este capítulo Jesús dijo esto. Miren, les doy un ejemplo para que sigan. Yo tengo todo el poder, pero sin embargo sirvo. Y luego habló del amor. O sea que se necesita amor para poder practicar el liderazgo de servicio. Si no, no lo vas a poder hacer. O sea, sin amor no puedes. Sin amor o amor por ti hace que las personas te sirvan a ti. Amor hacia otros hace que las personas sirvan a los demás. Entonces, número uno, ¿cómo hacerlo? Bueno, persigue la humildad. O sea, es algo que todos podemos aprender. No nacemos con ella. No nacemos con ella. Jesús puso el concepto de la humildad con lavar los pies al lado de el poder que tenía para enseñarnos algo. Él les dijo, ustedes me llaman, ahí en el verso 13 del capítulo 13, ustedes me llaman maestro y señor, y usó dos palabras claves. Maestro usó la palabra en griego didakalios, de donde sacamos didáctico, que es conocimiento, es intelecto. Y para señor usó la palabra kurios, ni siquiera Zeus, el dios de los griegos, tenía ese nombre. Era el mero, 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 mero de todos los dioses. Dice, ustedes me llaman el mero, mero, mero de los dioses, el que más intelecto tiene, pero yo les lavo los pies, dice. Aprendan de mí eso. Me acuerdo, yo tenía un amigo que, un hombre muy, muy adinerado, un día, una vez al año, ellos alquilaban todo un hotel y alquilaban un hotel muy lujoso en la playa y trajeron muchos de los mejores clientes que tenían, 400 clientes, 400 cuartos, era un dineral gigante. Y mi amigo llegó tarde allá, no pudo llegar temprano, llegó tarde. La primera noche se fue a chequear y la niña, la joven que estaba ahí en recepción, le dijo su nombre, él dio su nombre y la niña dijo, qué pena señor, ya no tenemos cuartos, esto está completamente lleno. Y él le decía, mira, chequea bien, yo creo que sí, mire mi nombre, yo tengo una reserva. No, señor, está completamente lleno, no hay cuartos para usted, señor. Dice, ¿segura? Sí, señor. Y la niña estaba poniendo ya como un poco enojada. Le dice, hazme un favor, mira, no te voy a meter en problemas, pero trae a tu manager porque creo que hubo un error. Señor, si usted quiere hablar con el manager, está bien, pero yo lo estoy diciendo, yo no le estoy diciendo mentiras. Fue y trajo al manager y la manager cuando vio el nombre de mi amigo dijo, "Ah, señor, y le dijo el nombre, qué pena, claro, 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 miren, usted es que no lo podemos colocar, no podíamos colocar, pero su cuarto está apartado, ni aparece en el registro, él tenía la suite principal. Y la niña se puso, mi amigo le dijo a la niña, tranquila, tú estabas haciendo lo correcto, tú hiciste bien, no te preocupes. Imagínense, este hombre tenía todo el hotel, él es el dueño de la compañía. Y ahí hubiera sido muy fácil decir lo que muchos de nosotros decimos en momentos así, ¿cierto? Usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe quién soy yo. Entonces, cuando la humildad empieza a reinar en nuestra vida y es en un sentido domada por el amor, porque hay mansedumbre en mi vida, entonces eso me ayuda a pensar en la otra persona. Dar un ejemplo, no tengo que abusar de ti. No, mi poder no es para tomarte ventaja. Entonces, ¿para qué es ese poder? Vamos a ver para qué es. Segundo, lo primero es perseguir la humildad. Lo segundo es valorar a otros por encima de ti mismo. Valorar a otros por encima de ti mismo. Romanos 12:10 dice eso. Dice, honren a los demás más que a sí mismos. Honren a los demás más que a sí mismos.
En las empresas se enseñaba mucho, ya casi no, todo ha cambiado mucho, especialmente después de la pandemia. Todo lo que era misión, visión, valores, todo esto. Y, siempre decía primero la visión, luego la visión, luego los valores. No, para Jesús primero eran los valores. ¿Qué es lo que más valoraba? Y lo que Jesús más valoraba es el tú, yo. O sea, lo que Jesús más valoraba era el ser humano. Por eso la misión que tenía Jesús es darle lo mejor posible al ser humano, que era el conocimiento de Dios. Y su visión fue morir para lograrlo. O sea, valor, el valor de Jesús, yo. La misión de Jesús, dame lo mejor que yo puedo tener, que es el conocimiento de Dios. La visión que tenía es morir en la cruz para lograrlo. Era muy sencillo. Entonces, cuando empezamos si queremos ejemplificar quién Jesús era, si queremos aplicar el liderazgo de servicio, tengo que pensar esto. Mi esposa está primero que yo. Mis hijos están primero que yo. Este amigo está primero que yo. O sea, otras personas las valoro primero que yo. Yo tengo un hermano que fue policía 30 y algo años en Colombia, llegó al nivel más alto en la policía y yo lo admiraba mucho a él. En ese momento no entendía muchas cosas, él me lleva tal vez, a ver, unos 17 años, 18 años, era mucho mayor que yo. Pero cuando yo iba a visitarlo, cuando conocíamos personas que habían trabajado con él, todos hablaban muy bien de él, todos. Y decían algo interesante y era, es que nosotros dábamos la vida por mi mayor, nosotros dábamos la vida por mi coronel. Y después supe cómo, por qué. Mira, aunque él tenía un grado más alto y fueron los momentos difíciles de Colombia, de la guerra del narcotráfico y todo eso, la guerra de las guerrillas, él se iba al frente de sus subalternos. Y ellos lo jalaban, no, mi mayor, no, mi coronel, quédese atrás. Y él iba al frente. Cuando llegaban a algún lugar, él se aseguraba que ellos comieran primero y estuvieran descansando y él sí comía a él. Eh, Creo que él lo aprendió también de mi papá. Mi papá fue mucho así. Papá de nuevo era ganadero en una hacienda grande en el llano colombiano. Pero él cuando llegaba de trabajar se aseguraba que los trabajadores o los vaqueros comieran primero, estuvieran bien y ahí sí él comía. Ahí sí él hacía las cosas. Entonces, de nuevo, nos ayuda, es poner a otros por encima, es pensar, y esto es clave, ¿por qué? Porque lamentablemente nuestro mundo está manejado por algo opuesto. Esto es decir, ¿qué hay aquí para ti? O sea, ¿cómo puedo servirte yo acá? Y no, ¿qué tienes tú que brindarme a mí? Miren, nosotros vamos a una cita de almuerzo, de desayuno, conocemos a alguien, inmediatamente pensamos, esta persona, ¿cómo me va a beneficiar? ¿Cómo me beneficia? Y nos encanta poner nombres, ¿no? Votar nombres, virtud por asociación. ¿A quién conocemos? ¿A quién conoce esta persona? ¿De qué me sirve esta persona? Jesús dice, no, cambia eso completamente. La Biblia nos manda a ser hospitalarios. Y una de las razones es que dice, muchos sin saberlo hospedaron ángeles. Muchos sin saberlos hospedaron ángeles. O sea, tú no sabes a quién tienes al frente. Entonces, si siempre estás pensando, ¿cómo me beneficia conocer a esta persona? Estás mal. Cámbialo. ¿Cómo le beneficia a esta persona conocerme a mí? Entonces, una oración que yo hago es esta, Dios, ¿por qué tengo que conocer a esta persona? ¿Qué tienes tú en mente? ¿Qué quieres que yo le brinde a esta persona? ¿Qué quieres que le dé a esta persona? Cambia todo porque tú no sabes. Estamos siempre pensando en proyección personal. Y es todo más allá, es proyección de otros. Y esa es la tercera. Primera, entonces es perseguir la humildad. Segundo, valorar a otros. Tercero, proyectar el éxito de otros. Proyectar el éxito de otros. Próximo capítulo, tienen que verlo, Juan 14, que es espectacular. La próxima semana. El verso 12 Jesús dijo, miren, cosas más grandes que las que yo hice van a ser ustedes. Desde el principio los proyectó. Dijo, ustedes van a llegar más lejos que yo, más lejos. Eh, hay un hombre cazatalento hace como una década muy conocido que se llamaba Mama James James. Citrin. James Citrin. Este hombre escribió un libro que creo que se llamaba Las cinco virtudes de ejecutivos altamente exitosos, ejecutivas. Y ellos colocaron más de 13.000 ejecutivos en empresas de todo el mundo. O sea, los cazatalentos, están siempre observando personas y ellos saben cómo, sin que tú lo sepas, te están observando. Y entonces de repente te llega una llamada, un email, oye, estamos interesados en ti por esto y aquello. Entonces ellos ubicaron más de 13.000 personas alrededor del mundo, altos ejecutivos. Y escribieron un libro de cómo ellos determinaban quién era un gran emprendedor, quién era un gran líder. Tres cosas claves, pero voy a sacar dos de las cinco, dos de las cinco. Dice, primero que todo, siempre tenían a su alrededor gente que les decía la verdad, porque entre más subimos en el liderazgo, menos hay personas que nos digan lo que queremos escuchar, perdón, lo que tenemos que escuchar, nos dicen lo que queremos escuchar. Y el liderazgo que nosotros hemos aprendido, criollo, carismático en el sentido de dominar,
hace mucho eso, ¿cierto? La gente alrededor te dice lo que quiere escuchar por temor a con lo que tú puedes hacer con ellos, por temor a que los despidas, por temor a que les destruyas su carrera, por temor a que los maltrates. Entonces siempre están andando sobre cáscara de huevo con esas personas. Dicen, no, los altos ejecutivos que admiramos nosotros, que ubicamos nosotros en empresas grandes, ellos siempre tenían gente que les dijera la verdad, o sea, siempre estaban abiertos a la verdad, no a lo que querían escuchar. Y segundo, y para mí es clave este, decían, estaban más interesados en el éxito de las personas alrededor que en su propio éxito. O sea, ven y lo aplicamos a nuestros matrimonios. Vemos que cambiamos el chip. Señor, ¿qué puedo hacer para que mi esposa llegue a ser lo que tú tienes en mente para ella? ¿Cómo puedo ser un catalizador de eso? Mis hijos, ¿cómo puedo hacer para ser catalizador de lo que tú tienes en mente para ellos? ¿Cuál es mi parte en esto? Mis empleados. Entonces, ¿cómo lo aplicas? A tus empleados es pensar, si Dios los puso en mi círculo de influencia, me va a llamar a cuenta de ellos. Me va a llamar a cuenta de ellos. Por eso Jesús dijo en el capítulo 17, los que me diste no los perdí, los proyecté, los capacité, van a verlo más adelante. Entonces, proyectar a otros es más allá, más allá. Estoy pensando siempre no cómo me sirven, sino cómo proyecto. Imagínate eso, tienes 10 empleados y esos 10 empleados se vuelven los mejores empleados del mundo. ¿Qué va a pasar contigo como superior, como administrador, como supervisor, como jefe? Vas para arriba, vas para arriba. Hace poco tenía acá en la casa a un joven cubano recién llegado de Cuba acá a Miami, ayudándome con unas cosas y yo le estaba hablando de estos conceptos. Y él me decía que sí, decía, él trabajaba en Cuba y él tenía 5 personas a cargo. Dice, pero todos en la empresa querían trabajar por él porque él había aprendido eso de alguien más y lo ponía en práctica. Su grupo era el que más producía, toda la gente quería entrar de su grupo, pero pues no había cupo para más. Imagínate, eso es lo que logra. Y dos más te doy, hay muchos más en el liderazgo de servicio, pero dos más claves para terminar. Cuarto sería la empatía. Empatía, o sea, para hacer estas tres anteriores yo tengo que tener empatía por las personas. Básicamente es, escucho más de lo que hablo. Básicamente entiendo que son personas que como yo tienen una vida, si son empleados, si son amigos, o digamos empleados primero, tienen una vida de 5 en adelante. O sea, cuando no están acá en mi oficina, cuando están conmigo, cuando están a mi alrededor, tienen una vida. Miren, yo puedo usar esto hacia arriba también con mis jefes, ¿eh? Lo puedo hacer. Y puedo transformar aún el estilo de liderazgo de alguien con servicio. Puedo hacerlo. Entonces, empatía es saber, como dice Salmo 103, que no somos más que polvo, que todos estamos luchando unas batallas impresionantes, que cada persona a tu alrededor está luchando por algo, tiene un dolor que está cargando. O sea, es una persona, más que un ente productor, es una persona. Hace unos años la compañía Hewlett Packard perdió mucho, ¿te acuerdan? Ellos tenían un mercado gigante en impresoras y en fotocopiadoras y muchas cosas y perdieron mucho, aún computadoras. Pero de repente empezaron a ir hacia arriba. Entonces hubo un estudio de caso de qué hizo que Hewlett Packard recobrara todo eso del mercado. Lo que encontraron fue que el CEO mundial, el presidente mundial, su hijo tuvo un accidente y murió. Y esto lo afectó tanto a este hombre, tanto, tanto, entró en depresión, entró a abusar del alcohol y después volvió. Hubo un cambio en él grande y volvió a su trabajo. Pero cambió todo. El dolor lo transformó de tal manera que él empezó a abrir su puerta. La gente le tenía miedo a él. Cuando él se acercaba a la puerta de la oficina, dice que los otros ejecutivos empezaban a temblar. Pero ahora él se acercaba y les preguntaba, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu esposo? ¿Cómo está tu esposa? Ay, ¿qué hobbies tienes? ¿Tus hijos? Él empezó a crear esto, pensar en las personas, esa empatía por lo que le había pasado a él. Eso hizo que la gente empezara a producir de una manera impresionante y eso fue realmente, dicen según este caso, lo que provocó ese aceleramiento hacia arriba, esa productividad, de nuevo de Hewlett Packard. Entonces, empatía es clave. Y lo último, comunicación. ¿Por qué? Porque el nivel de la comunicación determina el nivel de la relación. El nivel de la comunicación siempre refleja la profundidad, el nivel de la relación. Entonces, que tu relación sea más que simplemente jefe a empleado. O sea, de nuevo, lo he visto como ocurre en empresas. Ese amigo que les hablé, la gente en su empresa da la vida por él. Uno entra a esa empresa y todo el mundo, desde el que barre las esquinas, da la vida por él. Desde el ejecutivo da la vida. ¿Por qué? Y esa empresa, una empresa súper exitosa, por cómo él trata a las personas. Tú dices, bueno, pero es que si las trato bien, me van a pagar mal como Judas. Sí, uno de 12, pero mira esos 11 lo que lograron. Mira esos 11 lo que lograron. Entonces, el capítulo de nuevo 13 es la historia
que comienza con lo que pasa unas horas antes de que empiece la pasión de Jesús, que lo arresten y empiece todo lo que va a ser su crucifixión, ahí ocurre. Él sabe que va a volver al Padre y eso le da el ánimo de enfrentar lo que viene. Va a volver a la gloria que tenía. Él sabe que tiene todo el poder para pararlo, pero no lo hace. Y ese poder le lleva a reemplazarlo por ese acto humilde de servir. Y luego dice, miren, es la mejor manera de amar. O sea, el amor según la Biblia no es un sentimiento así eufórico, no, 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 no. Es un combustible. Es un combustible que Dios lo dejó para echar a andar este carro de liderazgo de servicio. O sea, ¿sabes cómo poner en acción el amor? Sirve. Sin amor no vas a poder hacerlo. La gente te va a pagar mal, vas a querer destruirlos. La gente te va a traicionar, vas a querer olvidarte de la gente. Como decía Diógenes, el gran filósofo, decía, entre más conozco a la gente, más quiero a mi perro. Vas a querer amar solo a tu mascota y no tiene nada que ver con la gente. Pero eso nos dejó el gran ejemplo, ¿no? Amó hasta el final, dice en los primeros versos. Amó a Pedro en su conversación con Pedro, cuando Pedro le dice, ten, lávame todo y tú nunca me vas a lavar. Tranquilamente le dice, no, y lo lleva y le dice eso, mira, realmente, Pedro, la limpieza es lo que necesitas, pero no es más educación, no es más poder, no es nada, nada. Pero es una limpieza interna, ya lo hice contigo, Pedro, ya estás limpio. La limpieza interna ya ocurrió, tú ya me sigues, tú eres un discípulo mío. Eso es lo que te hace limpio. Y luego permite que Juan ponga la cucharada ahí, ¿no? Y dice, el discípulo a quien Jesús amaba. Dice que Pedro le preguntó y él estaba al lado de Jesús, era bien metido, ¿no? Bien, em, estaba cepillando a Jesús. Y le pregunta, ¿quién es maestro? Y Jesús no le dice que es Judas, y ninguno supo que era Judas. Pero a Judas lo mira y le dice que lo amó hasta el final. Y le dice, ve, y nos da el gran ejemplo. Eso es liderazgo de servicio. Ese capítulo 13 nos muestra cómo lo hizo Jesús. Nos muestra cómo Jesús, en ese momento, cuando entendía el poder que tenía, lo canalizó correctamente y nos da el gran ejemplo a nosotros a través del amor. Entonces, hasta acá la enseñanza. Abrimos micrófono para comentarios, preguntas, lo que tengan en mente. Te la paso a ti, Alfonso, de pronto, o no sé quién más. Está bien. Excelente, Manuel. No, nos tienes. Tratamos de tomarte al máximo todos los apuntes porque esto de verdad que es una cátedra universitaria. Mucho por aprender. Con toda seguridad, esta enseñanza que nos has dado el día de hoy es para verla no solamente una, dos y hasta tres veces, porque tiene que ver con tu tesis, con la tesis con la cual conseguiste el doctorado, que es el PhD que lograste, ¿no? O sea, inspirado en un versículo como es, apenas uno nos mencionaste de todo este capítulo 13, que es el número 3, lo vamos a tener presentes. Yo tengo algunas preguntitas, las dejo para el final porque prefiero que comience la gente que tiene inquietudes, que tiene preguntas, no se sientan tímidos, que hay que preguntar. Hay que preguntar, que tenemos a una persona que nos va a contestar y nos vamos a, seguramente nos vamos a aprender demasiado si somos atrevidos y preguntar lo que consideramos lo más insignificante. O sea, hagámosle con las preguntas, con los aportes, con los comentarios, con las dudas que podamos tener. ¿Quién tiene preguntas? A ver, ¿quién se lanza? Yo, buenas Dale, noches. dale, Juan. ¿Cómo está, Alfonsito? Manuel, primero que todo, definitivamente muchísimas gracias. Wow, tremenda de disertación, una enseñanza increíble. De verdad que me pone un relato, me pareció una película, sinceramente, y lo más de, pero sobre todo lo visual y lo bien explícita que estuvo. Te agradezco inmensamente porque he sacado gran fruto de esta enseñanza. Y solamente una sola observación. Hablaste de dos características muy importantes, la humildad y, la humildad y la sabiduría. Eh, ¿Cuál de las dos en un momento determinado, perdón, la humildad y el servicio? La mansedumbre y Eh, la humildad.
Habías No, mencionado el servicio, servicio, servicio. Ah, el servicio y la humildad. ujú, Para adquirir mejor recepción, para tener de pronto mayor éxito, para cuál de las dos se antepone una al otro, o esto es definitivamente un conjunto que tiene que actuarse conjuntamente para que surta efecto, o es simplemente algo primero y algo después. En fin, cómo separas, si lo separas o no lo separas, mejor dicho. Claro, no, y ha habido discusión de eso en la literatura, es como decir qué vino primero, el huevo o la gallina. Sí, correcto, No, verdad, correcto. muy buena pregunta, porque no se sabe cuál va primero, pero algo que sí ocurre es esto. Sin humildad no puedo servir correctamente, pero entre más sirvo, más empiezo sin darme cuenta a tener humildad en mi vida. ¿Ok? Sobre todo cuando sirvo a personas que no me brindan nada, a la Mm, persona pequeña. O sea, se dice, eh, y creo que ahí está la clave de la verdadera humildad y el verdadero servicio. Porque es muy fácil servir a alguien porque te representa un posible favor, ¿cierto? Una claro, conexión, claro, mucho eso. claro, claro, Pero claro. servir a alguien que no te puede dar absolutamente nada a cambio, que no te representa nada, ahí es donde Dios lo está viendo. Eso es lo que Dios admira, o sea, en lo secreto. Y eso es lo que me hace una persona humilde. O sea, yo puedo servir a alguien por beneficio propio y ahí no necesito humildad para nada. Pero servir a alguien donde no tiene cómo retribuirme, cómo darme algo a mí y estar Ujú. dispuesto a darle mi tiempo, mi energía, mi conocimiento, mi perseverancia, todo eso, aunque nunca nadie lo va a ver, nunca me va a representar nada. Creo que es lo que Sí, Jesús. para olvidarse precisamente de cualquier resultado o cualquier preventa que uno quiera obtener, sino que simple y llanamente estás haciéndolo por amor, o Totalmente, porque... Sí, total. Y mira, alguien me dijo el otro día, no, pero es que si yo hago eso con mis empleados, digamos, si los capacito, los sirvo y todo, y los vuelvo grandes personas, se me van. ¿Ya? Genial. Te van a ir 10 y vas a tener 10 personas que te van a mandar trabajo. 10 y es verdad, o sea, lo he visto también ocurrir. ¿No? ¿Por qué? ¿Se acuerdan de Saúl en la Biblia que por temor a que la gente se le sublevara, solamente Saúl y Jonatán tenían espadas, todos los demás tenían que pelear con palo? Y muchas veces hacemos así como líderes empresariales o políticos o lo que sea, o en la iglesia, ¿no? También es, o sea, yo tengo la espada, o sea, y decimos cosas como, Dios me dijo que les dijera, o no sé, o sea, la autoridad máxima, solo el pastor es sí. ungido, solo la pastora es, o sea, y los demás no, por temor. Pero Jesús lo que hizo fue invertir esa pirámide. Y eso es lo que lo hace humilde. O sea, que de nuevo estaba dispuesto a invertir esa pirámide y generar a otra gente, volverlos más que uno. Gracias, muchas gracias. ¿Quién más? Va Edmundo. Activa tu micrófono, Edmundo. Activa tu micrófono, Edmundo, y enseguida va Sergio. Manuel, espectacular como siempre, la verdad. Tenía muchas expectativas de cómo ibas a manejar este capítulo, que era relativamente corto, pero le has sacado un provecho enorme y es una belleza como lo has analizado. Entiendo perfectamente lo que dices sobre esto. Yo en mi compañía tenía muchos empleados y para tratar de mejorarlos le regalé una compañía a cada uno. Y le dije, tú vas a ser dueño de tu compañía y el día que estés listo, no importa, sale y haces lo que has visto que he hecho yo. Y todos ellos quieren trabajar siempre conmigo, aunque tengan sus compañías. Todos. Y ellos, cuando tienen una duda de algo, un contrato difícil o algo, me llaman y me dicen, vamos a hacerlo juntos. Exacto, Y he tenido amigos siempre por ello y siempre me han querido porque siempre he tratado de que salga adelante, de ayudarlos a como puedan adelantar. Y nunca me he quedado sin nadie para trabajar, nunca. exacto. Edmundo, de nuevo, has dado el sello en eso porque tú como hombre de negocios dices, lo he puesto en práctica y sí funciona. Gracias. Sí funciona y sobre todo en lo que yo hago, que es construcción, es muy difícil, ¿no? Y entonces, tú sabes cómo es la gente y siempre hay incompetencia y siempre hay alguien que te quiere quitar el trabajo entre la gente que trabaja. Y yo decidí que era más fácil, inclusive yo les pagaba a la compañía, le dice, para que tuvieran más orgullo, entonces ya no eres mi empleado. Yo te voy a contratar para que hagas el trabajo.
¿Y sabes qué? Entonces luchaban para que el trabajo quedara mejor. Entonces ya se quedaban más horas. Entonces ya no trataban de hacerse loco o tomar ventaja. Y la verdad, fueron mucho más agradecidos. Claro. La gente genera más, perdón, es que me llega a la mente rápidamente un ejemplo de otro amigo que es muy, muy, muy adinerado. Eh, él compra empresas también. Entonces va en su avión y él le ha contado esta historia en público. Yo lo invitaba a ir a hablar en cosas que hacíamos en diferentes partes. Dice que hay conferencias, hay ferias donde la gente va a vender sus empresas. Generalmente son personas que están batallando y tienen que vender su empresita. Generalmente son empresas familiares y la gente también a comprar, van los compradores. Y él dice, mira, hay compradores que van y una empresa vale, digamos, 5 millones, ofrecen 2 millones y se van felices que comprar una en dos. Dice, cuando una empresa vale 5, yo ofrezco 8 y la gente me la vende, pero lo que no entienden los otros lo que no entienden es esto. Esa es una empresa familiar. Ellos van a seguir, tienen que seguir trabajando en esa empresa. Dice, esa empresa en 2 años ya me vale 20 millones porque trabajan tan fuerte por el agradecimiento que están dispuestos a dar lo mejor y suben la empresa. Entonces, de nuevo, es bonito ver esos ejemplos porque hay muchos ejemplos de lo contrario, que nos dice, no, las cosas son del vivo, no del bobo. Tenemos que sacar provecho y nos jactamos cuando le hemos sacado provecho a la gente, dentro y fuera de la iglesia, ¿no? Entonces, Bueno, muchas gracias, te felicito. Muy, muy buena exposición, excelente. Vamos con Sergio. Activa tu micrófono, Sergio. Manuelito querido, gracias, gracias, realmente espectacular. Sí, la verdad que la aplicación nunca la vi. El creador, lo que somos economistas, el creador del liderazgo de servicios de Robert Greenleaf, sí, es un pensador y empresario que hizo el libro que genera todo este movimiento en 1970. Ahí está, tal cual, exactamente. Y es el que de alguna manera abre la vertiente económica en que el recurso humano es lo más importante contra el recurso material, ¿no? De las dos escuelas de economía. Pero nunca lo había visto con este capítulo, entonces me fascinó. Realmente te agradezco, Manuel. Y lo más espectacular de Robert Greenleaf es que él no fue cristiano. Es decir, él toma el ejemplo de Jesucristo, pero no fue cristiano. Eso es lo más emocionante de ese autor, ¿no? Así que gracias, Manuelito, espectacular. Me gustó mucho y me saqué una enorme riqueza de esto. Gracias, gracias. no, y mi deseo Eh, realmente era que pudiéramos ver y decir, wow, Jesús, ¿no? Ese es el Jesús que seguimos. Y que realmente lo que él enseñó, él no lo tenía en mente para el domingo en la mañana, era para lunes a viernes. O sea, porque lamentablemente nuestros formatos cristianos nos ayudan, nos enseñan cómo manejarnos el domingo en la mañana. Pero lo que Jesús tenía en mente es que pudiéramos llevar sus enseñanzas a todo lo que hacíamos en la vida de lunes a viernes. para precisar, Manuel, el libro al cual se están refiriendo es el de Robert Greeley, que se escribió en 1970 y que se llama El Siervo Líder. Se llama Liderazgo de Servicios, Servant Leadership. Ok. Y es Liderazgo un de servicio, liderazgo de es. servicio, es un viaje Liderazgo del servicio. a la naturaleza del poder y la grandeza legítimos. Ok. Así se dice el subtítulo. Un viaje, Es el subtítulo ya del nuevo, pero el original decía liderazgo de servicio nada más. sí, Liderazgo de de servicio. pronto, aunque esta es una de las, este es de antiguo, esta es una de las versiones antiguas, Ese es de nuestra pero época. liderazgo de servicio, sí. Sí, claro, es que esto fue hace 55 años que lo escribió. Que sí teníamos esa referencia. Yo también soy economista y tenía la referencia, pero no me acordaba cómo se llamaba el libro. Es interesante el tema. Y sobre todo que esté conectado con el capítulo 13 y particularmente con la génesis de esta charla, que es el versículo 3 del cual se ha tratado el tema del liderazgo. Creo que Ramiro va a hablar, que activó su micrófono. Sí, buenas noches, Manuel. Muchas gracias, de verdad. Esto es una iglesia moderna. Eh, Me toca, pues, le reconozco esa visión moderna. Mira que hilas el servicio, que es fundamental en todas nuestras empresas. Hay un poema que yo sigo mucho de Gabriela Mistral, que es El placer de servir. Y hoy he enriquecido mucho más la enseñanza de ese poema. Yo lo mantengo en mi empresa. Porque ese es como el sentido de la vida, eso es algo que le da una proyección
a cada minuto de la existencia del hombre. Haga empresa, haga familia, haga amigos, haga grupos, haga conversaciones, lo que sea. Le da sentido a cada momento de la vida. Es una herramienta, una virtud, digámoslo, un medio muy importante para pasarla bien en esta vida. De las cosas impresionantes, antes de esta conferencia tuya que me dejó gratamente sorprendido, fue también encontrar que Mahatma Gandhi basó su resistencia pacífica en el Sermón de la Montaña y decía que no entendía cómo nosotros no teníamos eh, conciencia, la mayoría de los cristianos no tenemos conciencia de lo que era el Sermón de la Montaña y de lo que predicaba. Y fue donde creó, donde sustentó, no la sustentó en el hinduismo, no la sustentó en el budismo, nada, en la palabra de Cristo en el Sermón de la Montaña, su resistencia pacífica, pon la otra mejilla. Ujú, ujú. Entonces estas cosas son muy hermosas, muy ilustrativas, unas enseñanzas con las cuales yo he encontrado, por ejemplo, con mis hijos, con mis sobrinos, con la gente joven, una manera de trascender con ellos, de llevarlos, de meterlos en el cuento, porque eso es lo que ellos están viviendo. Con mi hija que está tratando de crear una empresa y con el servicio. Porque el hecho, lo más importante es qué servicio, a qué vas a hacer por los demás. Entonces nos hemos detenido mucho y le voy a llevar esta presentación de hoy, que sé que le va a gustar y le va a servir mucho, va a ser muy útil. Muchas gracias, Manuel. Y curiosamente, Mahatma Gandhi decía que a mí me encanta Cristo, no me gusta sus seguidores, ¿no? Porque Ah, lamentablemente él sí, veía que, señor. que los Está seguidores de muy Jesús bueno. no eran... Sí, hay muchos en la historia. Dietrich Bonhoeffer, acuérdense, durante la época nazi, Sí, Dietrich Bonhoeffer fue el único que se paró en resistencia. Y él dice que, aunque, acuérdense que muchos de los alemanes del momento eran cristianos evangélicos, él dice que fue en la prisión leyendo el Sermón del Monte, que él realmente se convirtió a Jesús. Y él decía, si me van a quitar toda la Biblia, déjenme el Sermón del Monte. Dice que los cristianos deberíamos vivir con eso todos los días. una guía impresionante, el Sermón de la Montaña. Déjame, John Jaime, voy contigo, pero quería aprovechar el intermedio de estas preguntas para recordarles a los que están viendo este video en YouTube que se pueden suscribir. Es muy fácil hacer clic en la parte inferior derecha del video. Aparece la palabra subscribe en inglés, si lo tienen en inglés, o suscribirse en español, y es solamente hacer clic y ya pueden seguir recibiendo estas enseñanzas que, como lo pueden ver, están muy bien preparadas. Adelante, John Jaime. Bueno, voy a aprovechar de hablar de alguien que no está aquí hoy. Hace muchos años yo era manager de un supermercado en Armenia, Quindío, un supermercado llamado Supermercado Cristal. Y tenía una mercaderista de unos productos que no estaba haciendo un buen trabajo. Entonces un día llegó el dueño de la empresa y llegó un supervisor. Y yo le dije, aprovechando que estaba el dueño del supervisor, el mal trabajo que hacía la muchacha, le hace un trabajo pésimo y la verdad es que te voy a quitar el espacio o te voy a reducir porque si no lo manejas bien, no lo administras bien, te lo voy a quitar, se lo voy a otra que sí lo quiera. Entonces el supervisor rápidamente dijo, no, 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 no me lo quite, yo le voy a cambiar a esa muchacha, le voy a mandar otra y, pero no me quite el espacio. Entonces el dueño no dijo nada, y yo pues estaba solamente escuchando, analizando, y yo le dije, yo pensé entre mí, si la va a cambiar es porque la va a votar, ¿sí? Porque Armenia es un pueblo muy pequeño y hay poco trabajo, entonces no, la va a votar. Y yo le dije, mira, no la votes, yo le voy a sostener el espacio, yo hablo con ella y le digo que pues tiene una oportunidad más para que lo haga y lo haga bien. Y si no, pues definitivamente ahí sí, pues ya queda en manos de ustedes. Pero hablen con ella, dígale que yo voy a hablar con ella. Entonces el dueño en ese momento llegó y me dijo, wow, no había visto a alguien que tomara esas decisiones. O sea, que había tomado una decisión sabia.
Y él no dijo nada más y me dijo, ok, yo le mando a la muchacha y el dueño antes de irse me dejó su tarjeta. Y me dijo, si usted algún día se cansa de trabajar aquí, va y me buscas, que vas a tener un puesto en mi compañía. Como al año me cansé y sí, me fui a trabajar con esa empresa. Un hombre sabio y con el que trabajé muchos años y al que he visto hoy en día que le ha regalado muchas empresas a muchos de los que estamos en este grupo de oración, y entre esos yo, porque nos ha permitido surgir. Entonces, esto es para las personas que nos están viendo. Yo creo que ustedes ya saben de quién estoy hablando, ¿cierto? Julito Barberi. Entonces, está muy bien la enseñanza que usted nos dio y es espectacular y gracias por ella. Y hay dos lados de la enseñanza. Está el lado del que es el jefe y que haga bien su acción, pero también está el lado del empleado que cada vez que tome una decisión, siempre hágalo con sabiduría, que alguien lo va a estar viendo. Alguien lo va a estar viendo. Y si lo ve la persona correcta, seguramente la persona correcta lo va a ver mañana y lo va a potencializar. Entonces, son los dos lados de la enseñanza que usted nos mostró. Y yo estoy dando un ejemplo del otro lado del otro lado, no de los líderes, sino de quien es un empleado que mañana puede ser un líder. Es, es el aporte que quería hacer para, pues, para las personas que nos ven y que son empleados o que están en ese proceso de superación. Gracias, y gracias, John Javier, por mencionar eso, porque a veces la gente dice, bueno, pero es que yo estoy en un ambiente tan difícil. Si conociera a mi jefe, si conociera dónde estoy yo, la industria en la que estoy. Pero lo que tú dices, mire, pon todo esto que dijimos hoy, empieza a vivir de esa manera y verás cómo hay cambios. Y lo otro es, siempre hay alguien observándote, siempre, siempre, siempre hay cazatalentos. Y el cazatalentos más grande es Dios, porque Él dice, humíllate ante mí y yo te exaltaré en el momento adecuado. Entonces, tú te humillaste, hiciste lo correcto y Dios te exaltó en el momento. Y usó a alguien que vivía con esos conceptos. Vamos con Jorge Nayib, doctor Jorge Nayib. No, Adelante. gracias, Alfonsito, ¿no? Solamente para felicitar a Manu, porque como anillo al dedo, no ha escogido el Señor una persona mejor que Manu esta noche para sinonimizar con tantos ejemplos la palabra servicio, con total esplendor y magnánimas sinonimias. No hemos perdido el tiempo esta noche. Tú, Manuel, has escarbado en el cofre de tu sabiduría para mostrarnos tantos tesoros que has reunido y compendiado de todo tu trasegar por el conocimiento, por el estudio y por tu experiencia como pastor y como persona. Y lo más hermoso, lo aplicas en tu vida, lo aplicas para los demás y esta noche nos lo estás enseñando. Muchas gracias. Sé que el verdadero liderazgo de servicio lo estás aplicando tu mano. Gracias por esta enseñanza de esta noche que me pareció absolutamente fenomenal. Vamos con Gio. Y Eh, estaba aquí espérate pensando, espérate que está hablando Manuel, pero tienes que activar el micrófono, Ah, Manuel. que gracias, gracias Jorge, pero de nuevo, mi intención era que pudiéramos ver a Jesús y cada vez como, o sea, admirar más y más a este Jesús tan espectacular al que seguimos y poder decir, ok, la mejor manera de adorarlo es poniendo en práctica su ejemplo. Eso es lo que, o sea, realmente no habían ideas mías en todo esto, sino... Caí como anillo al dedo porque el mejor ejemplo de humildad de Jesús fue el lavado de los pies de los apóstoles. Es que es excepcional. Te cayó perfecto. Gio. yo creo que el título sería El servicio y el amor hasta el fin, ¿no, Manuel? Es el servicio y el amor hasta el fin que perdura hasta los días de hoy. Y pensando mucho lo que tú hablaste hoy, nosotros tenemos algunas, yo pensando en el cliente interno, que son los empleados dentro de las compañías. Y a mí siempre me llama la atención cuando hay alta rotación dentro de las empresas donde entran y salen personal y son compañías que sufren mucho porque la capacitación el valor que tiene capacitar a un empleado es muy alto. Y algunas veces le decimos a la gente que se contrata por lo que sabe y se despide por lo que eres.
¿sí? Y cuando tú logras ver en las empresas donde tienes empleados, nosotros tenemos empleados de, hay una niña que lleva con la compañía, tiene 37 años, una de las compañías, y ella está con nosotros hace 33 años. Y tenemos empleados de 35, de 25, de diferentes. Y lo que tú dices, ¿no? El principio es ese. Uno de los eslogans de la compañía es más que una empresa, es una familia. Y lograr llevar esos principios no es fácil y sobre todo muy respetuosos también en el tema de la creencia de cada persona. Pero definitivamente el testimonio del líder habla más que mil palabras, ¿no? Si es necesario hablar, se debe hablar, pero en lo posible no hablar, que era lo que hacía el Señor, ¿no? Entonces me parece súper interesante cómo lo enfocaste en el servicio. Dijiste una frase sobre la comunicación que se aplica mucho en la pareja, ¿no la repites? Cuando la comunicación es más... Prende el micrófono. Me pareció El espectacular. nivel de la comunicación refleja el nivel de la relación. Es que eso aplica, hermano. Eso es una realidad en la relación de una pareja. Yo siempre hablo del tipo de comunicador que eres en la relación. Pasivo, pasivo-agresivo, agresivo. ¿Qué tipo de comunicador eres? Asertivo, afectivo. Pero si el nivel de la comunicación va a determinar la calidad de la relación, eso es cierto. Y eso lo puede uno traspolar a casi todas las áreas de la vida, ¿no? De nosotros. Así que nada, espectacular, Manuel. Muy, 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 muy bueno estuvo. Creo que es vivencias y es enseñanza. Creo que, creo que vale la pena volverla a escuchar. Muy buena, muy Muy buena. buena. Yo tengo una preguntita rápida para no estorbar mucho. Quiero saber por qué cuando el dirigente o la persona que maneja una empresa se porta con esta humildad que estamos hablando del Señor, que se baja, se supedita muchas veces a entregarlo todo hacia sus subalternos y esta persona, en vez de ser comprendida, en vez de ser amada, la quieren pasar por encima, a veces no la respetan y entonces la relación así concebida pues no funciona porque no ven la grandeza de esas personas, el valor de sus actos. Yo quisiera saber si esto tiene un toque divino que permite que el Señor haga que esa persona reluzca como brilló Jesucristo cuando entregó todo a su servicio. No sé si me entiendan lo que quiero decir, pero muchas veces estas personas que están como subalternas o que son supeditados en mando y jerarquía, no entienden el mismo valor que esta persona quiere comunicarles para que ellos sobrepasen en valores las acciones que esta persona está haciendo por ellas. Uy, eso nos llevaría a otro. Yo creo que acá hay muchos que pueden responder eso de una manera mucho más práctica en el diario vivir de una empresa. Pero yo creo que hay que entender esto. Creo que la idea no es convertirnos en tapetes donde la gente se pare y se limpie, sino en escalones desde donde despeguen, que es muy diferente. Y cuando tengo en mente eso, también hay algo que es, puedo hacer puedo permitir que la gente me vea, mire hacia abajo, pero con límites, donde ellos Ah, saben que yo soy una persona que tiene límites eh, y soy claro en eso. No, no me pueden simplemente tomar provecho. Manso de nuevo no es menso, es poder bajo control. Mm. Yo también tengo habilidades, pero no lo voy a hacer. Entonces, es muy diferente. Yo creo que que a veces es no sé, por herida emocional, por baja estima propia, por muchas cosas que la gente permite que otros le tomen, no, porque también, pues, Dios me valora, yo no puedo dejar que algo que Dios valore, otros maltraten, otros, no, no puedo hacer eso, ¿no? Entonces, de nuevo, ahí es donde los límites los pongo. Digamos, una manera que yo lo hacía es esto, yo le decía a la gente cuando estoy al frente, cuando estoy dirigiendo, sobre todo en iglesia, les digo, miren, yo no acepto quejas, no acepto quejas, no acepto críticas tampoco. ¿Por qué? Si tienes una crítica, por favor, ven a mí con dos posibles soluciones para eso que estás viendo que está mal. Y tienes que estar listo o lista a ser parte de la solución. Entonces, ahí sí te recibo todo lo que quieras. ¿Por qué? Porque si tú estás viendo algo malo, estás viéndolo a través de tus dones, estás viendo a través de algo que tú puedes percibir que otros no perciben.
pues pongámoslo en algo bueno. Entonces, no vengas a quejarte y a culparme de cosas, no. Si es una crítica, listo. Antes para, haz soluciones y ven, y si no estás listo, dispuesto a hacer de alguna manera parte de la solución de eso, ni lo expreses. Entonces, coloco los límites, permito que vengan, claro, porque pueden cuestionarme por todo, pero con respeto. Igual eso, mira, co- puedes decirlo todo, tienes todo el derecho de sentirte mal, no tienes ningún derecho de portarte mal. Entonces puedes sentirte mal y expresar correctamente para no portarte mal contra mí o contra cualquier persona. Entonces tú colocas los límites como líder. Tú eres vocal en ese sentido de lo que vas a permitir, lo que no vas a permitir, ¿no? Y eso hace que la gente, de nuevo, todavía te vean hacia abajo, te sientan en libertad de ser quienes son alrededor tuyo. No tienen que aparentar para complacerte, porque no se trata de complacer al jefe. Saben que el jefe está acá y yo voy a ser una mejor persona porque estoy al lado del jefe. Me van a capacitar, me van a proyectar todo, pero también el jefe tiene límites. Y sé que, de nuevo, la beligerancia no se acepta, ¿no? Si cometes errores en el proceso de hacer algo, genial, porque vamos a innovar, vamos a mejorar. Pero si la beligerancia, lo siento, también no vas a estar acá. Lo mejor que te puede pasar es no estar acá, porque este no es tu lugar. Entonces hay límites siempre. Yo complementaría, Manuel, con el tema de dos principios que son la aceptación y la aprobación. Yo puedo aceptar los comentarios, puedo aceptar esa persona, pero no puedo aprobar la manera como me los dice. Y yo pienso que el liderazgo tiene que ver mucho con lo que estamos hablando, ¿no? Total. Tú hablabas de los límites. Para mí los límites son para mi protección, para mi tranquilidad, mi estabilidad emocional y para que yo pueda funcionar. No son barreras. Un límite no es una barrera, es que yo coloco límites precisamente porque ahí es donde lo que tú decías ahora, el límite les va a enseñar a la gente, pero el liderazgo tiene mucho que ver, ¿no? Y esa frase que utilizas, la gente no puede ver uno como un tapete, no pueden confundir que el hecho que tú seas buena gente, que ayudes con educación, a que tengan ciertos beneficios, a que tengan, eso les da. Y de ahí vienen dos frases que yo siempre utilizo, es, quiero mirar si esa persona tiene un corazón agradecido o un corazón merecido. Porque es que hay personas que después de determinado tiempo, ¿qué es lo que pasa, mi querido doctor Dani? Es que la gente con el tiempo piensa que tienen merecimiento de las cosas y se olvidan en cierta manera de agradecimiento. Entonces, yo temo mucho a las personas que quieren merecerlo todo. Yo siempre miro a las personas que tienen agradecimiento en sus corazones y ahí yo pienso que podemos mirar qué es un valor y qué es un límite, ¿cierto? Porque el valor humano es un principio ético moral que me guía para un comportamiento en las decisiones de mi vida, mientras que el límite lo hago es para una protección. Entonces hay que distinguir bien ese tipo de cosas dentro de la compañía y el líder no tiene que estar diciendo yo soy el líder, ¿no? El simple hecho de su manera de actuar va a colocar un límite para las personas que aprendan a respetar. Entonces, el liderazgo tiene mucho que ver en la manera de eso, como tú lo percibes y lo llevas. Y yo quisiera simplemente terminar, porque sé que nos está yendo el tiempo con esto, Yo la quería hacer un aporte importancia. pequeñito a la pregunta de Ok. Jorge. Es, si usted se refiere que tú eres o la persona X es un líder correcto y si los que están bajo su subordinación tratan de abusar de ti porque eres un líder correcto, normalmente es porque hay dos líderes, hay líderes negativos que están metidos en ese grupo de personas que son los que hacen que tu liderazgo no sea efectivo y ese liderazgo negativo de una persona subordinada daña el entorno. Entonces, cuando dices que si Dios hay un toque divino en la cosa ahí es tratar de identificar esos líderes negativos, llegar a ellos y mirar si hay la manera de llegarles para poder cambiar eso en esa persona pues seguramente el grupo se va a mejorar. Eso me ha pasado a mí con el tiempo. Y si es un líder, pero que su jefe, si yo soy un líder, pero mi jefe, que es el dueño de la compañía, no me valora por lo que yo hago, porque estoy trabajando bien, porque no trabajo para él, sino para Dios, pero él es el beneficiado. Y si él no está viendo eso, pues definitivamente es en el lugar donde uno no debe estar porque pues normalmente esas personas están alejadas un poco de Dios y si no les puede uno llegar oportunamente con acercarlos a Dios, entonces ahí es más complicado y yo en esos casos lo que he tomado es la decisión de dar un paso a la izquierda. Entonces, más o menos
son los dos liderazgos negativos que puede encontrar uno hacia arriba o hacia abajo. Lo único que quería decir para terminar es que, por favor, no nos olvidemos que tenemos que, es un cambio de mentalidad, un cambio de actitud, pero tenemos que empezar en la casa, en la casa. O sea, mi esposa y yo nos maravillamos, para los que estamos casados, nos maravillamos de ver tantas mujeres que sufren en secreto, ¿no? Que sufren. Y creo que recae sobre nosotros los hombres servirlas. O sea, yo estoy acá para servir a mi esposa. Y eso crea en ellas un ambiente, crea una cultura, crea algo que Dios hace cosas espectacular. Y nos beneficiamos nosotros como esposos también. Se benefician los hijos. Entonces creo Ujú. que acordarnos de empezar en el hogar, primero que todo, en ese sentido de servir. Eh, Álvaro, pediste la palabra. Dale, dale. Precisamente estaba pensando en la bendición de esta conferencia y estamos hablando mucho de generacional, de dejar legado. Yo creo que esta charla es un tesoro, ¿m? Grandísimo, para que aquí hay pastores, hay líderes, la apliquemos a nuestros hijos y a quienes están liderando, para que esto sea generacional, en mi opinión. Es el Eh, mejor tesoro que le podemos dejar a un hijo, una enseñanza de estas. yo quería hacer un aporte antes de ir con los comentarios finales y la oración de despedida de Fernando, a menos que alguien tenga algo importante que decir, pero es que el tiempo se nos ha agotado. Y entonces yo quiero destacar que uno de los versículos de este capítulo nos inspiró a nosotros con el tema de varones íntegros, y es que la integridad de la cual estamos hablando en esa palabra que lleva nuestro nombre está atada al liderazgo que esta noche ha explicado muy claramente el doctor y pastor Manuel Zárate. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la integridad en tres pilares. Uno que es el de la honestidad con la palabra que nosotros le metimos hace 15 años, que era la fidelidad, porque a veces éramos honestos pero no fieles. Entonces aprendimos que hay que ser honestos, fieles, claros, transparentes y ante todo leales y ante todo prudentes, que ese era el primer pilar. El segundo pilar, que era la coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Y el tercer pilar, que era la integridad en nuestro Señor Jesucristo, en el Padre y el Hijo, tal como lo describe la respuesta, la segunda parte del versículo número 8, que dice cuando Pedro se estaba negando a que Jesús le lavara los pies: si no te lavo los pies, o si no te lavo, dice específicamente la segunda parte del versículo 8, no tendrás parte conmigo. Y eso inspira para que nosotros formemos parte de Jesús, formemos parte del Padre y formemos parte del Espíritu Santo, de esa integridad total que es de la que nosotros estamos hablando con nuestro nombre. Entonces, si hay alguien que tenga algo que decir adicional a eso, o si no, vamos con Fernando. Fernando. Bueno, cariñosamente te voy a decir Manu. Oiga, tú quedas en deuda conmigo. Yo quiero seguir, yo soy un apasionado del aposento alto, del sermón del aposento alto. Tengo que buscar, no sé cómo va a ser para que tú me expliques 14, 15, 16 y 17, porque con el 13 me dejaste feliz, feliz. Quiero dos cosas decir. Me gustó mucho el título. Si quieres ganar, aprende a perder a propósito. Ese título definió absolutamente lo que ibas a decir. Y como yo soy pastor, me llegó una frase muy linda, es Dios me coloca personas para proyectarlas. Esa es frase impresionante. Y decías que cuando uno le da a las personas, porque las personas no pueden devolverle a uno nada, ahí definiste mi ministerio de trabajar con niños desde 2, 3 años, y qué cosa tan hermosa. Entonces quedas en deuda conmigo para que me sueltes el resto del aposento alto. Vamos a orar, mis amados. Esta conferencia, si la fuéramos a pagar, yo creo que teníamos que pagar $1,000, hasta $5,000, para un hombre de la dimensión de nuestro hermano Manuel Zárate. Y nos la dio el Señor completamente gratis, completamente gratis. Señor de los cielos, te damos gracias, Padre. Me siento privilegiado como uno de tus discípulos de este presente siglo, Señor, escuchando
la sabiduría que le has dado a tu hijo, Señor. Cómo interpreta, cómo lleva el liderazgo, cómo nos da las frases que necesitamos los pastores, los hombres de negocio, los padres de familia, para ponerlas a aplicarlas, Señor. Nos has descrito, Padre Santo, a través de tu Espíritu Santo, la relación de que es más importante ser manso y humilde para ganar almas, para tener gozo en nuestro corazón. Qué magistral enseñanza nos ha dado nuestro hermano Manuel. Y gracias, Espíritu Santo, porque has colocado un punto muy alto en nuestras conferencias que estamos haciendo. Por eso, Señor, sabemos que este canal será visto por muchas personas, porque esta es una sabiduría que viene de lo alto. Tú nos has dicho, Señor, que al que le falta sabiduría, pídale a Dios y le dará abundantemente. Y aquí tenemos los sabios de Dios que queremos expresar todas las ventajas y toda la palabra que tú nos has dado. Bendícenos en esta hora, Señor, y que podamos seguir siendo canales de bendición como varones íntegros a todas las personas que se unen en la transmisión de nuestro canal en YouTube. Gracias, Espíritu Santo. Hemos orado y nos vamos para nuestros hogares felices de haber tenido una noche tan hermosa, llena de tanta revelación. Amén. Amén, amén. Amén. Hasta Gracias, luego. Manuel. Que Dios te Hasta lo luego. pague. Gracias, Pastor Que Bendiciones Manuel. Dios te para lo todo pague. Octavio, Pastor Fernando. Así que Ha no nos sido vas a una pasar noche factura, que Dios te excelente. lo No, pague. es totalmente gratis para todo Manuel, el mundo. Bueno, por el interno me tienes que de, predicar Muchas algo gracias, otra. Henry. de hoy en 8 días, Juan Barberi con el capítulo 14.